Hola a todos y bienvenidos al módulo de disposición y venta de productos. Mi nombre es Silvia Gómez y os voy a guiar a través de una serie de vídeos para que la comprensión de las unidades sea un poquito más sencilla. En este primer tema, en la primera unidad llamada la comunicación, vamos a ver conceptos como la información, diferenciarlo del proceso comunicativo, los elementos que tiene el proceso de la comunicación, los tipos que hay, donde nos afecta sobre todo la comunicación verbal, pero es muy importante saber leer los gestos y la postura de nuestros posibles clientes, es decir, la comunicación no verbal. Y para terminar, pues veremos las barreras que nos impiden comunicarnos con otra persona y los elementos comunicativos que nos podemos encontrar en la oficina de farmacia. En este vídeo os he destacado algunos de los puntos del temario, pero todo lo que podéis encontrar tanto en el PDF como en la unidad interactiva es susceptible de entrar en el examen. Así que vamos a ello. En este módulo de disposición y venta de productos empezamos con la comunicación por la importancia que tiene para la atención farmacéutica. Tenemos que pensar que el segundo motivo por el que el cliente elige nuestra farmacia es por cómo le hayamos atendido, por cómo haya sido la atención farmacéutica, siendo el primer criterio a tener en cuenta la cercanía con que la farmacia se encuentre o bien al domicilio o al lugar de trabajo. De este modo, por eso empezamos por la comunicación e iremos viendo cada vez la tipología, pues iremos avanzando en el temario, ¿no? Con la tipología de los consumidores, de lo que después, al convertirse en habituales, llegan a ser los clientes, con los tipos o las técnicas que vamos a utilizar para la venta, con las fases y los procesos de la venta, las reclamaciones, etc. Entonces, estamos empezando sentando las bases de la comunicación. Aunque parezca sencillo, esto es la base de todo el módulo. Pues bien, en esta tabla tenéis las características principales que van a diferenciar un proceso de información y el de comunicación. En el caso de la información, hablamos simplemente del mensaje que se quiere transmitir. Van a ser conocimientos que o bien nos hayan comunicado otra persona, o bien lo hayamos adquirido nosotros, por ejemplo, escuchando la radio, viendo la tele o leyendo un libro. En este caso no existe interacción. No hay respuesta del destinatario, que sería el receptor, y es unidireccional. Como ejemplo, lo que os decía, ver la televisión. No hay interacción. Si yo me hago una pregunta cuando estoy yo viendo un concurso, el presentador no me va a contestar a mí, contestará a las personas que están en el plató, pero no a mí que estoy a través de la pantalla. Por tanto, es unidireccional también y no va a haber respuesta por su parte. En el caso de la comunicación hablamos de intercambio. Es un intercambio que existe al menos entre dos personas, en las cuales vamos a tener la transmisión de un mensaje y va a ser bidireccional, es decir, que además de hablar nosotros nos van a contestar. Por eso tenemos dos direcciones. Va a existir siempre interacción y hay respuesta del destinatario. Por ejemplo, si yo estuviese en clase y os estuviese enfrente y lanzo una pregunta al aire y ninguno me responde, ¿no sería un proceso comunicativo? ¿O sí? Podría ser que la comunicación que yo reciba de vosotros, es gestual, es decir, no verbal. Pero sí estoy recibiendo información, porque a lo mejor habéis agachado la cabeza, habéis asentido, el haber asentido, ese movimiento a mí me quiere decir que hemos entendido las cosas. Entonces es un proceso también comunicativo porque va a existir interacción y va a haber bidireccionalidad, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante el controlar qué es información y qué es comunicación y que ambas se pueden dar en la atención farmacéutica, porque nosotros, por ejemplo, podemos elaborar un folleto informativo. En ese caso es cierto que una vez lean el folleto pueden consultarnos a los técnicos o a los farmacéuticos prácticamente in situ, pero también hay, por ejemplo, cartelería que nosotros tenemos en el escaparate, que ve una persona cuando el escaparate está cerrado, ¿de acuerdo? Cuando está cerrada la farmacia, pero es informativo porque le está informando de características del producto, de precio del producto, etcétera, ¿de acuerdo? Ejemplos a nivel comunicativo, bueno, pues todo lo que es la dispensación tanto de medicamentos como de productos que son para farmacéuticos, a nivel de educación sanitaria, es decir, hablando de
prevención primaria, es decir, aquella que se da cuando no ha ocurrido la enfermedad, pero estamos informando en qué consiste esa enfermedad. Pongamos como ejemplo una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Una indicación farmacéutica en la cual hablamos, por ejemplo, de la posología de determinado fármaco, el tratamiento que tiene que llevar, es decir, los días, las horas, las dosis que se tiene que tomar de cada fármaco y, bueno, un seguimiento de los posibles efectos adversos de estos medicamentos o algo mucho más positivo, simplemente que vengan a contarnos qué tal les fue determinada crema que nosotros les aconsejamos el día anterior, ¿de acuerdo? Por tanto, información y comunicación ambas se dan en la farmacia, en la oficina de farmacia. Vamos a pasar a los elementos de la comunicación y aquí en este diagrama tenemos representados todos los elementos de la comunicación. Van a ser el emisor, el mensaje, el canal, el receptor, el código, el contexto y el feedback, que a veces se nos olvida ese séptimo elemento, que el feedback es la retroalimentación, ¿de acuerdo? Bueno, desglosando un poquito cada uno de estos apartados, decimos que va a comenzar el proceso comunicativo, como ya veremos, cuando el emisor, es decir, la persona que va a comunicar por primera vez algo, tiene la intención o la idea que va a transmitir a otra persona que va a ser el receptor. Esa idea, aquello que quiere transmitir, es lo que se denomina el mensaje, ese contenido, ¿de acuerdo? Después, el canal va a ser el medio a través del cual se va a transmitir un mensaje. Puede ser, como os ponía antes el ejemplo del escaparate, mediante un cartel, va a ser por el canal, en este caso auditivo, porque va a ser a través de la voz, como yo voy a recibir lo que me está diciendo otra persona. Puede ser por un correo electrónico, puede ser a través de un comentario del blog de la farmacia, puede ser telefónico, es decir, el canal es múltiple, ¿de acuerdo? Es aquel medio por el que se transmite nuestro mensaje de emisor a receptor. En este caso tenemos que interpretar que si va a haber un feedback, al principio el emisor emitió un mensaje al receptor, pero la respuesta va a hacer que el receptor primero se convierta ahora en emisor y elabore una respuesta para el nuevo receptor. Por tanto, el papel de emisor y receptor en una conversación está intercambiándose constantemente, ¿de acuerdo? En el caso del código nos estamos refiriendo al lenguaje utilizado, en este caso, para la transmisión del mensaje. Si en este caso pues nuestro idioma es el español, pues será ese el que utilicemos. Si por el contrario vamos a hablar con un receptor nativo americano, pues utilizaremos el inglés. Nuestro código en este caso será el otro idioma diferente del español, que es el inglés, ¿de acuerdo? Por tanto, el código es importante. En el caso del contexto, tiene que ver con dónde se transmite el mensaje. En este caso, si lo llevamos directamente al contexto laboral de la oficina de farmacia, pues va a ser ahí donde se produzca. O si tenemos atención farmacéutica, por ejemplo, telefónica, pues bueno, puede ser desde cada una de las casas de nuestros clientes, proveedores, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy presente distintas preguntas. Cuando hablamos, por ejemplo, del qué se transmite, estaremos hablando del mensaje. Cuando hablamos de quién lo expresa, sería el emisor. Quién lo interpreta o quién lo recibe, sería el receptor. A través de qué lo respondería el canal y cómo lo hacen sería mediante el código, ¿de acuerdo? Para tener un poquito en la cabeza la utilización de cada uno de estos 7 elementos comunicativos, ¿vale? Estupendo. Si pasamos al proceso de la comunicación, es decir, el orden en el que aparecen los elementos de la comunicación, como os decía antes, lo primero sería desarrollar una idea, porque siempre cuando hablamos del proceso de comunicación, lo primero es hablar. Lo primero es hablar. Y realmente no es así. Primero tenemos que desarrollar una idea. Y esto es muy importante cuando veamos la tipología de los clientes, porque dependiendo de las señales que nos estén mandando clientes, si es que no los conocemos, si es la primera vez que acceden a nuestra oficina de farmacia, así sabremos cómo tenemos que responder. Por ejemplo, podemos tener un cliente que, bueno, pues tiene mucha prisa, nos lo ha hecho notar, nos ha dicho que tiene el coche aparcado en doble fila, está mirando constantemente el reloj, el móvil, se muestra bastante inquieto, tiene movimientos bastante cíclicos, pues sabemos que tiene prisa. En ese caso, cuando yo le esté explicando lo que sea que me pregunte, la forma que yo tendré de actuar no será pausada, sino todo lo contrario. Tenderé a resumir muchísimo lo que quiero decir. Es decir, nos estamos acomodando al tipo de cliente o consumidor que nosotros tenemos. Entonces,
Si por el contrario tenemos una persona mayor que vemos que tiene audífonos, que le va a costar escucharnos, probablemente, además de desarrollar nuestra idea, la forma que tengamos de transmitirlo será acomodado a esa tipología de cliente. Por tanto, es muy importante que nosotros desarrollemos bien lo que queremos decir y según la persona que tengamos enfrente, elaboremos la mejor forma de transmitir el mensaje que nosotros queremos dar, ¿de acuerdo? Segundo eslabón, a partir de la idea que queremos transmitir, el emisor va a codificar el mensaje mediante un código entendible por el receptor, lo que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? El idioma, lenguaje, si tengo que utilizar por ejemplo el lenguaje, en este caso, de las manos. 3. El emisor transmite el mensaje a través de un canal que hayamos seleccionado, en este caso pues sería el aire o el teléfono. Como cuarto eslabón, el receptor va a recibir el mensaje transmitido, lo va a descodificar, es decir, lo va a interpretar, lo va a entender y por último va a elaborar una respuesta y a transmitirla, convirtiéndola, como decía, en el receptor en vez del emisor. A colación de esto, en la diapositiva anterior, aquí no he hablado de comunicación eficaz y escucha activa. Son características que corresponden la comunicación eficaz al emisor y la escucha activa al receptor. Es decir, cuando somos buenos emisores realizamos una comunicación que es eficaz, que es precisamente lo que os estaba hablando. Destaco, por ejemplo, en este caso la técnica que es del embudo, es decir, poco a poco ir hablando y estableciendo unas conversaciones en las cuales cada vez demos más información, pero empecemos con una idea muy sencilla que después podemos ir haciendo un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la escucha activa, por destacar, bueno, pues significa que nosotros estemos dando a ese emisor la sensación de que efectivamente le estamos escuchando, que nos interesa lo que nos está contando, ¿de acuerdo? Como decía antes, el hecho de asentir es muy importante para el emisor porque nos está diciendo que el receptor está interesado y que continuemos con nuestra conversación, ¿vale? Si pasamos a los tipos de comunicación, vamos a distinguir dos grandes grupos, que son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y dentro de la verbal vamos a tener la oral, que es la que os decía, que utilizamos los receptores auditivos y cuyo canal de transmisión del mensaje va a ser el aire, ¿vale? Cuando es a nivel presencial, pero bueno, tendríamos la verbal oral cuando no es presencial y el canal, por ejemplo, es telefónico, ¿de acuerdo? Tendríamos esas dos opciones. En la verbal escrita, pues sería, por ejemplo, un pictograma, un graffiti, es decir, todo aquello que se encuentre, por ejemplo, en cartelería, en displays, que veremos más adelante en este módulo. Todo eso es una comunicación verbal de tipo escrito, porque va a ser, en este caso, en un cartel, en un folleto, donde nos va a llegar esa comunicación o información si después no hay feedback por parte de la persona o en este caso que emita el mensaje. Si vamos a leer un cartel que está situado en la calle, como decía, va a ser un proceso informativo y no comunicativo. Y por último tendríamos la comunicación no verbal, que se define como todo gesto, postura, conducta o movimiento que intencionadamente o no pues nos va a referir información acerca de esa persona que está emitiendo esas conductas o ese gesto. Muchos de ellos son involuntarios, pero otros no. Entonces es muy importante saber leerlo. A ellos he destacado tres características de esta comunicación no verbal que aporta más del 60% de la información. Cuando hablamos de kinesia nos estamos refiriendo a los movimientos, a las posturas corporales. Entonces aquí pues tenemos que tener en cuenta la sonrisa, bueno, con las mascarillas ahora mismo es un poco complicado, pero bueno, los gestos, la mirada, la expresión facial. Aquí, bueno, pues si una persona está, como os decía, de brazos cruzados, si está mirando mucho el móvil, si tiene una postura cuando está ya directamente en la ventanilla, moviendo, por ejemplo, los dedos, haciendo gestos como que tiene mucha prisa, pues eso nos lo denota, ¿no? Lo contrario, si estamos hablando con una persona, no nos mira a los ojos, vamos a ver que, bueno, eso es un cliente que se asemeja a uno más distante, que le cuesta más tomar una decisión, que le gusta que tenga su espacio para pensar las cosas, preguntárselo a un acompañante si le ha traído. Esos son más clientes indecisos. Entonces, todos esos gestos nosotros los tenemos que saber leer.
Podemos hablar de 4 tipos de gestos diferentes, que son los simbólicos, aquellos signos que son conscientes y me están evocando palabras o frases, los ilustradores, que, enfatizan esa información verbal, los reguladores, que me sirven para dirigir o no la conversación, señalando, por ejemplo, a un lineal propio de la farmacia por el que nos han preguntado, o los emocionales, que en este caso pues suelen ser más espontáneos y suelen ser una sonrisa. En quinto lugar, nos encontraríamos los gestos adaptadores, que en este caso, pues son comportamientos inconscientes y que se utilizan, por ejemplo, lo que os he llamado en los apuntes, lo tenéis como técnica rapport, para comprobar si una persona está mimetizada con su emisor. En el caso de una venta en la farmacia, salvo que es una venta más compleja, no suelen ser excesivamente largas, entonces es un poquito complicado valorar esta técnica cuando es una venta que no supere los 3 o 4 minutos. Pero cuando sí lo hace, podemos hacer gestos que sean evidentes, como por ejemplo tocarnos el pelo, o si llevamos gafas colocárnoslas, para ver si así también lo hace la persona con la que estemos hablando, en cuyo caso quiere decir que nos está prestando una atención plena. Otra característica de la comunicación no verbal es la proxemia, ahí se está refiriendo a la cercanía o la lejanía, por el contrario, que tengan el emisor y el receptor. Si es que al menos son 2 personas, como hemos dicho, tiene que haber al menos 2 para que sea un proceso de comunicación. Vamos a encontrar la zona íntima, la zona personal, la zona social y la zona pública. En este caso vamos de menor espacio a mayor espacio entre interlocutores, ¿de acuerdo? La zona social va a ser la que más se ve en la oficina de farmacia. Es cierto que ahora mismo se está tendiendo cada vez más a una atención individualizada, con mostradores individualizados, que son más pequeños y nos hacen que estemos bastante próximos a, en este caso, nuestra clientela. Y por último, el paralenguaje, estaríamos hablando de todo aquello que está acompañando al lenguaje, es decir, la entonación que utilizamos, el volumen que nosotros marcamos al hablar, el número de repeticiones, el ritmo que tengamos en nuestras palabras, la intensidad con la que nosotros hablemos, todo eso enfatiza nuestro mensaje y hace que así el interlocutor nos preste mucha más atención y no sea un tono monótono, porque con los tonos monótonos al final no sabemos qué es lo importante y por tanto nos cuesta mucho más reaccionar ante ese tipo de mensajes, ¿de acuerdo? Estupendo este punto. Ahora nos vamos a los niveles de comunicación y aquí tenemos una tabla comparativa que también lo tenéis en los apuntes en PDF, en el cual tenemos como criterios 3 diferentes, según el número de personas, según las circunstancias de la comunicación y según el lugar donde se desarrolla. En cuanto al número de personas, hablamos de comunicación personal, cuando apenas tenemos 2 interlocutores y el nivel de comunicación es bastante más íntimo. En cuanto a la proxemia, probablemente sea una zona social o más íntima. Y por el contrario tenemos comunicación colectiva cuando tenemos varios interlocutores. La actitud es bastante distinta y seguramente la comunicación a la hora de expresarnos en público no sea tan íntima, sino que sea más distante en cuanto, por ejemplo, a utilizar un vocabulario más formal. Según las circunstancias, podemos hablar de comunicación informal y de comunicación formal. La informal es aquella en la que hablamos de manera coloquial, mucho más distendida. Habitualmente aquí englobamos a los grupos sociales que se denominan primarios, que ya veremos que son la familia y los amigos. Mientras que la comunicación formal, aquella que deberíamos tener en la oficina de farmacia por tratarse del ámbito profesional, las formas y el lenguaje tienen que estar bastante cuidado, aunque intentemos explicar en este caso a nuestros clientes de una forma más coloquial alguna enfermedad, por ejemplo. Y por último, el nivel de comunicación teniendo en cuenta el lugar donde lo vamos a desarrollar, hablamos de interna cuando se da dentro de una empresa, en nuestro caso la oficina de farmacia, o externa cuando estamos hablando con proveedores o con clientes, en este caso que son ajenos al espacio de la farmacia. Por último, destacar en este vídeo resumen las barreras comunicativas que nos podemos encontrar. Van a ser 5 diferentes y algunas de ellas son bastante similares, entonces pasamos a definirlas. En el caso de la semántica tenemos una barrera a nivel semántico cuando tenemos alguna complicación derivada del uso del lenguaje, bien porque no sepamos un idioma, por ejemplo,
porque no entendamos los dobles sentidos, los dobles mensajes, porque la letra está muy, muy mal escrita. Imaginaos que nos viene alguien con una receta y no entendemos en absoluto lo que nos quiere decir, no le podemos atender porque no le podemos vender lo que esa persona quiere o necesita, y es simplemente por una mala caligrafía, pero es una barrera comunicativa de tipo semántico. O porque, bueno, desconozcamos el significado de alguna palabra, porque sea demasiado técnica o al contrario, demasiado moderna, nueva, nunca la habíamos oído. En cuanto a las barreras físicas o mecánicas, se da cuando hay alguna circunstancia ajena a las dos personas mínimo que tiene que haber en la conversación, por las cuales pues, se impide la recepción del mensaje. Por ejemplo, si estamos en clase y no funciona el proyector y vosotros no podéis informaros de lo que yo había traído en la presentación. Es una barrera de tipo físico-mecánico porque no depende de ninguno de los interlocutores, sino del medio o el canal por el que se transmite el mensaje. Eso es una barrera física. Fisiológica es si ya depende de los interlocutores y tiene que ver con alguna alteración en aquel órgano que participa en la comunicación. Por ejemplo, pues que yo esté afónica. Si yo ahora mismo estuviese afónica, no estaríais escuchando este vídeo. O por el contrario, bueno, pues que tenga alguna deficiencia a nivel auditivo o a nivel visual, por ejemplo, o que tenga fiebre y no me pueda conectar para daros la clase virtual, ¿de acuerdo? Todo eso es una barrera fisiológica. Y las dos últimas son las psicológicas y las ideológicas. En la psicológica estamos hablando sobre todo de la capacidad que tenga una persona para interpretar el mensaje. Por tanto, aquí en esta barrera psicológica radicaría tanto en el receptor como en el emisor, pero según está descrito en los apuntes parece que es exclusivamente el receptor. Es cierto que los prejuicios, los estereotipos que podamos tener los interlocutores pueden hacer que la conversación sea más o menos difícil. Entonces, sí, bueno, pues puede haber como ejemplo, está puesto la discusión sobre la validez de la receta no llegó a ningún acuerdo porque Luis se empeñó en imponer su punto de vista sin escuchar, es decir, no había una comunicación eficaz porque una de las dos partes creía tener la razón. Entonces, un problema de comunicación. Y por último, las barreras ideológicas están vinculadas más al contexto social, generacional, tanto del emisor como del receptor. Aquí, por ejemplo, bueno, pues si hablamos con una persona a lo mejor de una edad más avanzada, de la tercera edad, bueno, pues puede tener distintos prejuicios a la hora, por ejemplo, de que le atienda una persona que lleve tatuajes, por poner un ejemplo. Es una barrera de tipo ideológico, en el cuyo caso la comprensión del mensaje va a estar dificultada, ¿de acuerdo? Este sería el resumen de la unidad. Cualquier duda ya sabéis que me podéis consultar. Un saludo.